nos encontramos en nuestra segunda clase de química. Los invito a sacar sus carpetas, a colocar la fecha del día de hoy. Hoy es 5 de julio y para comenzar les voy a pedir que identifiquen el símbolo que les aparece en pantalla en sus tablas periódicas. Muy bien, se trata del carbono. Ahora, ¿qué información que nos brinda la tabla periódica nos sirve a nosotros para saber la cantidad de electrones que tiene cada elemento? En este caso el carbono. Muy bien, la información que nos brinda la tabla periódica, por ejemplo el número atómico, es lo que nos sirve a nosotros para saber la cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el carbono? Muy bien, el carbono tiene 6 electrones. Ahora, ¿es esta la manera correcta de escribir el ordenamiento de los electrones? ¿Por qué? Exactamente, sí es la manera correcta porque nos dice el nivel, el subnivel y la cantidad de electrones que tiene cada elemento. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, definitivamente nos va a servir para entender los temas que vamos a dar el día de hoy. Los temas que vamos a dar el día de hoy van a ser notación de Lewis, regla del octeto y uniones químicas. Para comenzar con los temas de la clase de hoy, vamos a buscar en la tabla periódica al sodio en el periodo 3, grupo 1 o 1A, y al cloro en el periodo 3, grupo 17 o 7A. Vamos a notar que cada elemento de la tabla periódica tiene la siguiente información: el número atómico, el símbolo del elemento, el nombre del elemento, el peso estándar, la estructura cristalina, el estado de oxidación y la configuración electrónica externa. Esto último nos va a servir para identificar los electrones de valencia, que son los electrones del último nivel energético de cada elemento químico, sin la necesidad de hacer toda la configuración electrónica. Por ejemplo, el sodio en su configuración electrónica externa tiene 3s1, quiere decir que tiene un electrón de valencia. El cloro tiene 3s2, 3p5, quiere decir que la suma de los electrones por su nivel nos va a dar que tiene 7 electrones en su último nivel, que vendría a ser el nivel número 3. Otra manera de identificar los electrones de valencia es sabiendo en qué grupo se ubica cada elemento. Esto es válido para los elementos del grupo 1 o 1A, 2 o 2A y los del grupo 13 o 3A hasta el grupo 18 o 8A, con excepción del helio, que solamente tiene 2 electrones en su último nivel. Pero, ¿para qué necesito saber los electrones de valencia de los elementos? Necesito saber los electrones de valencia de los elementos para poder representar la notación de Lewis. Lewis fue un químico que ideó un modelo para explicar cómo los átomos a través de los electrones de valencia podían formar enlaces químicos. Esta representación consiste en utilizar el símbolo del elemento rodeado de una raya diagonal o puntos. En esta ocasión vamos a utilizar los puntos, en donde cada punto representa cada electrón de valencia. Veamos unos ejemplos. Dijimos que el sodio tiene un electrón de valencia, entonces vamos a escribir el símbolo del elemento rodeado de su electrón de valencia. Vamos a hacer lo mismo con el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Si estos átomos se juntan, van a formar una unión química, produciendo un compuesto, en este caso el cloruro de sodio, que es lo que conocemos como la sal de mesa que utilizamos para cocinar. Y aquí es donde empezamos a hablar de la regla del octeto, que es básicamente que la mayoría de los átomos tienden a querer completar su último nivel de energía con 8 electrones, para lograr la configuración electrónica del gas noble más cercano. Los gases nobles se encuentran en el extremo derecho de la tabla periódica. Estos se encuentran con su último nivel con 8 electrones. Entonces, de esta manera van a obtener una mayor estabilidad, o sea que van a ser poco reactivos. Y lo logran a través de las uniones químicas formando justamente compuestos, aunque hay excepciones a la regla del octeto, como por ejemplo el berilio, que se estabiliza con 4 electrones en su capa de valencia, el hidrógeno con 2, ya que este solo tiene un orbital. También puede ser por un exceso de electrones, como pasa con el caso del fósforo,
que puede llegar a tener 10 electrones en su capa de valencia, y el azufre puede llegar a tener 12 electrones de valencia. Pero, ¿qué es una unión química exactamente? Una unión química es la fuerza que une a los átomos para formar un compuesto más estable. Por eso es muy difícil encontrar en la naturaleza átomos libres de los diferentes elementos, ya que la gran mayoría, excepto los gases nobles, son muy inestables y rápidamente buscan estabilizarse formando uniones químicas. Existen 3 tipos de uniones. Una de ellas es la unión covalente, que se da entre elementos no metálicos. Por ejemplo, tenemos los átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno van a formar el agua. Otra unión es la unión iónica, que se da entre un metal y un no metal, como es el caso de la sal de mesa que estuvimos viendo recién. Otra y la última unión es la unión metálica, que se da entre elementos metálicos, por ejemplo, el sodio. Por el momento es importante que podamos distinguir qué tipo de elementos vamos a necesitar para formar estas uniones. Y lo podemos averiguar directamente fijándonos en la tabla periódica. Si relacionamos las uniones químicas y lo traemos a nuestra vida cotidiana, resulta que la mayor parte de los componentes químicos de los alimentos que conocemos como nutrientes están formados por uniones químicas, por ejemplo los hidratos de carbono, que los consumimos a través de la leche, el azúcar, el pan, entre otros, la proteína, que se encuentra en las legumbres, la soja, la carne y los huevos, las sales minerales, como el cloruro de sodio que estuvimos viendo, sin ir más lejos, el agua, son todos componentes que van a formar a los nutrientes que consumimos a diario. Bien chicos, vamos a seguir con la lectura de nuestro marco teórico, que tiene como título la estructura de Lewis. Lo que hizo Lewis fue buscar una manera de representar las uniones químicas de los elementos, mostrando alrededor del símbolo de cada uno sus electrones externos. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento de la tabla periódica y marcar a su alrededor puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que tienen. Y ahí tenemos el ejemplo del oxígeno, del hidrógeno y del magnesio. Luego dice, ¿sabías que la mayor parte de los componentes químicos de los alimentos son que hoy conocemos como nutrientes, sustancias indispensables para nuestra vida como los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las sales minerales, las fibras, las vitaminas y por supuesto el agua, son compuestos químicos formados por uniones químicas? ¿Qué es una unión química? Se define la unión química como la fuerza que actúa entre dos átomos o grupos de átomos con intensidad suficiente como para mantenerlos juntos en una especie diferente. Hablando más claro, decimos que existe una unión química cuando 2 o más átomos se juntan para dar un compuesto químico. Los átomos se unen compartiendo electrones para llegar a un estado de menor energía, formando compuesto para ganar estabilidad. Los electrones que entran en juego en las uniones químicas son los más externos, los que forman parte de su última capa, denominados electrones de valencia. Otro concepto que hay que tener en cuenta es la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. La regla del octeto, teoría del octeto electrónico, los átomos ceden, ganan, comparten electrones para adquirir la configuración electrónica del gas inerte más próximo a la tabla periódica. Esto ocurre porque los gases inertes son estables, no presentan actividad química, por tener su última órbita con 8 electrones, a excepción del helio que tiene 2. Sus átomos no se unen entre sí y se encuentran libres e independientes. Los metales y los no metales, con menos de 8 electrones en su última órbita, son inestables, es decir, que tienen actividad química. Sus átomos se unen entre sí formando moléculas para alcanzar el octeto electrónico en su última órbita.
Las excepciones a la regla del octeto son el hidrógeno, que gana solo un electrón y tiene la configuración electrónica del helio, el litio, que pierde un electrón para ser como el helio, el berilio, que pierde 2 electrones. Los átomos se unen de diferentes formas para formar moléculas, tales como la unión iónica, la unión covalente y la unión metálica. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. El enlace covalente se da entre los no metales y los enlaces metálicos se da entre metales. Ya hecha la lectura del marco teórico, vamos a leer las actividades. El inciso 1 dice, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Tendremos que poner una B si es verdadera y una F si es falso. La primera oración nos dice, los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa electrónica. La otra opción dice, la representación de Lewis es una representación que muestra los electrones de valencia de los átomos mediante puntos. La otra opción dice, los gases nobles son los que tienen más tendencia a formar enlaces. La última nos dice, los elementos tratan de completar con 8 electrones su capa de valencia para conseguir la estabilidad que tienen los gases nobles. Muy bien, entonces en esta debemos colocar una B si es verdadero y una F si es falso. Para la actividad número 2 nos dice completar el cuadro y tenemos de un lado los elementos químicos, en el medio los electrones de valencia y después tenemos que dibujar la estructura de Lewis. Vamos a buscar el selenio en la tabla periódica, vamos a ver cuántos electrones de valencia tiene el selenio, ¿sí? Tiene 6, vamos a escribir el número 6, vamos a la parte de la estructura de Lewis, vamos a colocar el símbolo y vamos a rodearlo de puntos en el que cada punto va a representar el electrón de valencia. De la misma manera tienen que completar el resto del cuadro. El inciso número 3 nos dice unir con flechas según corresponda. Del lado derecho tenemos la unión, es decir, el tipo de unión iónica, unión covalente o unión metálica. Y del lado izquierdo tenemos las moléculas que están formadas por elementos químicos, ¿sí? Nosotros lo que debemos hacer para saber a qué tipo de unión pertenecen para poder unir, es identificar el símbolo del elemento y fijarnos en la tabla si se trata de un metal, de un no metal o de 2 no metales, ¿sí? O de 2 metales, y de acuerdo a eso vamos a saber si se trata de una unión iónica, una unión covalente o una unión metálica para poder unir. El inciso número 4 tiene un texto que dice lo siguiente. Los átomos y las moléculas tienen que ser obtenidos, extraídos o sintetizados a partir de las moléculas que forman los alimentos. En ellos trabajan la mayor parte de los sistemas de órganos en los que se puede dividir el cuerpo humano. Nuestra cocina está llena de productos químicos para cocinar, como puede ser el agua, el cloruro sódico, la sal común, los aceites y grasas, el ácido acético, el vinagre, la sacarosa, el azúcar, las proteínas, el huevo, la carne, el pescado, los almidones, la harina y las vitaminas, las frutas y verduras. Todos estos compuestos o alimentos antes mencionados están formados por uniones químicas. Entre los elementos para nuestra dieta está el agua, es decir, una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno, y la sal está formada por cloro y por sodio. De acuerdo al apartado anterior, el inciso A dice, de acuerdo al apartado anterior, investigue qué importancia tiene en nuestra alimentación tanto la sal común como el agua, qué se deben consumir con abundancia y cuáles no. ¿Por qué? El inciso B dice, realice la estructura de Lewis de todos los elementos que se encuentran en estos compuestos y tenemos el cloruro de sodio y el agua.